106.5. Son las 6:57. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, en este viernes 6 de agosto, año 2021, vamos a ver de inmediato los temas que tenemos aquí agendados. Vemos que una cosa dice Franklin, el doctor García Fermín, y otra explicó Milagros, la doctora Ortiz Bosch, sobre la cuestión de los sueldos. También, entonces, señores, tenemos que 8 meses después, el PETCA no tiene el expediente, no ha podido elaborar el expediente de el primer caso que habilitó de persecución de la corrupción, que es el denominado caso Antipulpo. Y entonces hay una pregunta que me hago en modo de reflexión. ¿Qué tan cerca estamos del salto hacia la movilidad eléctrica y a la autoconducción o a la conducción automática, autónoma de vehículos? Esos son los temas. Hay muchos otros que lo iremos desarrollando en el espacio, ¿no? Lo iremos desarrollando. Pero con relación a lo de el doctor García Fermín, la denuncia que hizo la diputada Priscila de Olio de María Trinidad Sánchez, de que él cobraba 2 sueldos, nosotros llamamos al doctor García Fermín, él dijo que solo cobraba 1 sueldo, aunque también mencionó unos 10,000 pesos que origina, ¿no?, de su condición de profesor de la universidad, pero 1 sueldo. Doña Milagros fue ayer a la Cámara de Diputados y dijo que ciertamente García Fermín cobraba no 1 sueldo, sino 2. Y que hay uno que está asociado a su antigua condición de docente. Entonces, que supuestamente cuando no se respondió en ese sentido la comunicación de la diputada, porque ella no preguntaba sobre eso, sino sobre otros aspectos. Entonces, sobre eso no le informaron porque ella no preguntó sobre eso. Ella no preguntó sobre eso. Bueno, en primer lugar, la diputada, cuando hizo el planteamiento, tenía razón. En segundo lugar, la diputada hizo algo importante antes de hacer el planteamiento, que era las indagatorias y procurar las explicaciones del lugar. Milagro admite que no se la dieron. Admite que no se la dieron. Ahora, después que ella formuló la denuncia, entonces la doctora Milagros Ortiz Bosch acudió ante el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, a ofrecer las explicaciones. Y la experiencia frente al caso del doctor García Fermín, yo creo que hablar siempre con precisión y transparencia es lo más importante. Insistimos en las preguntas, doctor, ¿tiene o no? No, 1 sueldo, 1 sueldo, 1 sueldo, no. Son 2. Y fíjense cómo ahora de manera categórica esto sale a relucir, que existan las explicaciones, etcétera, pero sale esto a relucir. Entonces,
cuando el doctor dijo no, que esa era una denuncia irresponsable de una persona que le quería hacer daño, etcétera, etcétera. No, no, no. Ese era un cuestionamiento y todos los servidores públicos están expuestos a cuestionamiento. Y los cuestionamientos nada más hay un camino corto para subsanarlo, que es responderlo con transparencia. Responderlo con transparencia. Bueno, que no me conviene decir que son dos, que me conviene barajar esto y sustentar que es uno cuando son dos. Bueno, ¿y después? Después, ¿qué pasa? Porque esto, después entonces tenemos a usted con una versión, pero fíjense cómo sale inmediatamente la otra versión, que es la que ha dado Milagros Ortiz. No se trató entonces, en el caso de la diputada de Olio, de una denuncia irresponsable. No fue una denuncia irresponsable. Bueno, señores, miren, vamos a hablar de esta decisión del PETCA. El PETCA le está solicitando al tercer juzgado de la instrucción que le otorgue 4 meses adicionales para presentar el expediente del caso que ellos denominaron Antipulpo. El primero de los casos mediáticos, esto de corrupción, que se han habilitado. Y digo mediático porque fíjense qué preparado estábamos para montar toda la parafernalia, todo el show de apresar personas, conocerle medidas de coerción, difundir ampliamente en los medios las acusaciones, las imputaciones que había contra esas personas, presentar a esas personas ante toda la sociedad como grandes delincuentes, y para eso estábamos muy preparados en lo inmediato, pero 8 meses después no estamos preparados para presentarle un expediente a esas personas. 8 meses después no estamos preparados para presentarle un expediente. Caramba, ¿y cómo es que estábamos preparados tan rápido para todo lo que se ha difundido y todo lo que se ha tratado abiertamente de esos casos en los medios de comunicación, que esa gente está públicamente acusada y condenada por gran parte de la opinión pública, y sin embargo no se le ha podido elaborar un expediente? Que eso dice muchas cosas, ¿eh? Eso dice muchas cosas. La excusa, miren, entre las razones por las que nosotros estamos solicitando que se posponga, que nos den 4 meses más, de luego con la gente presa, con la gente privada de libertad, cosa que debe ser inadmisible, ¿eh? Inadmisible. Usted me tiene una persona privada de libertad, perfecto, yo se le he privado de libertad para que usted proceda, sin que la libertad de esa persona interrumpa la investigación, interrumpa lo preparativo de ese expediente. Pero después usted no me puede venir 8 meses después con el cuento que le tengo a la persona trancada y que usted no ha tenido la oportunidad de elaborarle el expediente, que le dé 4 meses más para elaborarle el expediente, porque eso es prácticamente un secuestro. Eso es prácticamente un secuestro. Entonces, vamos a la explicación. Mira, la explicación es que el Ministerio Público se ha comunicado con la Cámara de Cuentas y el presidente de la Cámara de Cuentas le ha informado que está en proceso la auditoría que pudiera avalar ese expediente, o las auditorías que pudieran avalar ese expediente. Ahí también hay varias cosas que tienen sus bemoles. ¿Cómo se produce esa comunicación y ese intercambio entre el Ministerio Público y la Cámara de Cuentas? Cuando el presidente de la Cámara de Cuentas, bueno, lo dejó de hacer por las críticas que le formulé públicamente a eso, que nadie había reparado en eso. Cuando empezó sus funciones, inició un periplo de acuerdo y de visita como si él fuera un funcionario más del gobierno. No el funcionario
que tenía que auditar a las instituciones con las que estaba haciendo acuerdo. Entonces, ahora esta comunicación del Ministerio Público da la sensación de que se le ha pedido un servicio a la carta, un servicio, bueno, mándame esto, mándame aquello, mándame lo otro, que a la carta, porque se supone que la Cámara de Cuentas tiene su agenda de trabajo que no está atada ni relacionada absolutamente con nada. Está relacionada con su agenda de trabajo, pero entonces ahí hay una coordinación que hay que ver si eso es procedente o es improcedente. Y puede estar cualquier cosa porque el presidente de la Cámara de Cuentas, lamentablemente desde el principio, el licenciado Yanel Andrés Ramírez, empezó dando connotaciones de que él no sabía en qué pie estaba parado, que él no sabía lo que era la Cámara de Cuentas realmente y cuál era el rol de la Cámara de Cuentas. Esas connotaciones iniciales las empezó dando con los movimientos iniciales. Y fíjense que ahora el Ministerio Público en la comunicación dice, no, nosotros tenemos comunicación y en la comunicación nos ha expresado que esperemos, que ya él está trabajando en eso, que él pronto no tiene eso. Ajá. Y las cosas son así. Bueno, esa es una parte. Pero, ¿qué es lo que hay en el fondo de esto? En el fondo de esto es lo que yo vengo advirtiendo desde el principio. Y lo admitió Miriam Germán. Señores, el Ministerio Público no tiene recursos ni técnicos, ni humanos para involucrarse en la cantidad de expedientes que se ha involucrado. Ellos no pueden resolver 3 expedientes y quieren todos los meses tener un expediente activo y estar activando un expediente nuevo. Todo esto de que 8 meses después no han estado en capacidad de presentar un expediente contundente sobre este caso, es por eso. Es por esas limitaciones. Entonces, esas limitaciones terminarán perjudicando entonces a todas las personas que son investigadas, porque a todas habrá que solicitarle las mismas treguas, pero con ellos privados de libertad. Porque si ellos estuvieran esperando por un juicio, por un proceso en libertad, pues perfecto, tómate tu tiempo. No, pero con el imputado preso, con el imputado con penas anticipadas, ¿ustedes creen que eso corresponde en un régimen de derecho? Porque no me está ocurriendo a mí. No se preocupe. No se preocupe, que para que le ocurran a usted nada más tienen que estar ocurriendo. Nada más tienen que estar ocurriendo. O ustedes creen que los actuales funcionarios y su familia no se miran todos los días en el espejo de lo que están viendo y de lo que está ocurriendo. Entonces, la verdad es que debieron concentrarse en 1, en 2 o en 3 expedientes, hacer su cosa bien hecha y, bueno, presentar cosas contundentes. No, vamos a agarrarlo todo, vamos a tener un show cada mes y medio, estamos presentando un caso nuevo sin estar en capacidad, porque lo que demuestra esto es la incapacidad que tienen, la incapacidad técnica. Yo no estoy hablando de que sean incapaces per se, porque esa no es la idea, ni es lo que pienso, ni es la verdad tampoco. Ni es la verdad, no. Técnica en cuanto a... Bueno, lo que admitió, búsquense las declaraciones que dio Miriam Germán, que lo que admitió todo eso, todas esas limitaciones que tiene el Ministerio Público, entonces se reflejan en cosas como esa. A propósito, quiero leer este artículo que publicó esta semana Cristóbal Rodríguez Gómez, que se titula El derecho fundamental a un juicio en libertad. El derecho fundamental a un juicio en libertad. Se titula
este artículo que lo comento a propósito de esta situación. Es decir, yo tengo unas personas ahí con 18 meses de penas anticipadas, que se supone que para yo servirme a mis anchas, para que no me perturbaran en la investigación, para poderle hacer el expediente. Entonces, 8 meses después no le he podido presentar una acusación. Además de que eso dice que las pruebas que yo digo tener son precarias, no son tan abundantes como las que presenté para los fines de la acusación mediática. Pero también es una cuestión terrible. Entonces, ¿qué dice este artículo de Cristóbal Rodríguez Gómez? Como sucede en los ordenamientos jurídicos de la totalidad de las sociedades democráticas, en la República Dominicana el carácter excepcional de la prisión preventiva está inextricablemente asociado al principio constitucional de la presunción de inocencia. Esta presunción, a su vez, explica la configuración normativa de la carga de prueba. Corresponde a la acusación la prueba de los hechos. La historia de este principio viene de muy lejos, dice Cristóbal. Se remonta a más del siglo XVII siglo antes de Cristo, cuando aparece como uno de los elementos vertebradores de la codificación babilónica de Hammurabi. Bajo esa influencia es consagrado en el libro cuarto, cláusula 25 del Código Justiniano en los siguientes términos, y aquí cita: que todos los acusadores entiendan que sus cargos no serán preferidos a menos que puedan ser probados por testigos probos o por documentos concluyentes o evidencias circunstanciales que equivalgan a pruebas indubitadas y claras como el día. Hay una anécdota famosa que ilustra el respeto que tenían los antiguos romanos por la presunción de inocencia, expresada en la asignación de la carga de la prueba a la acusación. La narra el historiador Antonio Marcelino y se refiere a un juicio llevado ante el emperador Juliano. Allí, el acusado se limitó en su defensa a negar su culpabilidad, en virtud de que el acusador no había presentado pruebas suficientes en su contra. El acusador se quejó ante el emperador en los siguientes términos: ¿podrá alguien ser encontrado culpable, oh poderoso César, sin negar los cargos es suficiente para la absolución? La respuesta del emperador vino como la queja, también en forma de pregunta. ¿Podría alguien considerarse inocente si es suficiente haberlo acusado para encontrarlo culpable? Es decir, para condenar a una persona no es suficiente con solamente haberlo acusado. El peligro de condenar a un inocente es la clave explicativa de la importancia que desde épocas tan remotas se le asigna a la presunción de inocencia. El digesto de Justiniano sintetiza la cuestión en los términos siguientes: es preferible que el delito de un hombre culpable no resulte castigado a que un inocente sea condenado. La presunción de inocencia, perspectiva desde el derecho probatorio y de los derechos humanos. Y aquí, bueno, él cita los capítulos. Con un amplio desarrollo por la doctrina y la jurisprudencia a lo largo de siglos, la presunción de inocencia se incorpora a las constituciones de la modernidad como una de las instituciones capitales del debido proceso. Es como resultado de esa evolución que se puede hablar con toda propiedad de la existencia de un derecho fundamental. Entonces, bueno, ya vemos que nosotros andamos por el camino totalmente contrario a eso. Contrario a eso. Esta persona es culpable porque yo lo acuso. Y no solo lo acuso,
sino que le monto un juicio mediático y lo condeno previamente y le impongo una pena anticipada. Después resulta que el tiempo no me alcanza para presentarle un expediente y que tengo que esperar por pruebas que no existen, por pruebas que se estarían elaborando. Y cómo una persona, mire, eso se parece a una forma en la que se aprobaban proyectos en el Congreso de la República. Creo que era el senador Nano Uribe de San Cristóbal, presidente del Senado. Y entonces hay un proyecto que van a mandar de la presidencia. El proyecto no ha llegado. Entonces, el senador Uribe propone que vayan aprobando el proyecto en lo que llega, que vamos adelantando, vamos a aprobar el proyecto en primera lectura y ya cuando llegue lo aprobamos en segunda lectura. Y le pregunta, pero ¿y cómo vamos a aprobar lo que no conocemos? Y la pregunta de Nano Uribe al senador que le dijo, ¿y cómo usted va a rechazar lo que no conoce? Entonces, es así. No está la auditoría, ahora le ha dicho el presidente de la Cámara de Cuentas, mira, te la voy a elaborar, te la estoy preparando. No, eso no está y hay que sentarse a esperar una posible prueba, pero con la persona presa. Que ya veremos qué es lo que sale de ahí, porque no es que las cosas son tan fáciles, aunque se quiera montar lo que se quiera montar, no es que es tan fácil tampoco. No es que es tan fácil, porque vamos a ver si ahí se siguen los rigores, vamos a ver una serie de cuestiones. Pero bueno, esa es una demostración de que estamos ante procesos cuya ocupación ha sido básicamente la de su carácter mediático y político. Entonces, bueno, me voy al tema de esta pregunta, ¿qué tan cerca estamos del salto hacia la movilidad eléctrica y a la autoconducción? Y me la inspiró un poco escuchar ayer a Hugo Veras, que hablaba del tema. Entonces, decía el querido amigo Hugo Veras que esto no está tan cerca y que las reglas en esta materia la traza el negocio y que el tema no se puede ver con pasión, con romanticismo, porque lo que ocurrirá de acuerdo con los propósitos del negocio y el negocio establecerá su agenda. Bueno, yo creo que ha sido así en el pasado y probablemente hubo parte de la experiencia que se dio entre la primera y la segunda revolución industrial, cuando aparece el motor de combustión interna, que fue el eje de la segunda revolución industrial. Yo estoy hablando del eje, no el único componente, porque siempre estamos hablando de varios componentes. Cuando aparece el motor de combustión interna, realmente el uso del motor de combustión interna se pospone. Está el gran descubrimiento, pero el gran descubrimiento se mantiene soterrado para no afectar en principio la parte ferroviaria de la primera revolución industrial. Y se mantiene y se pospone, se posterga lo de el uso del motor de combustión interna. Entonces, bueno, como esa fue la experiencia que vivimos entre la primera y la segunda revolución industrial, donde el negocio trazó las pautas, probablemente entendamos que eso es lo que ocurrirá en esta etapa en la que estamos en las puertas de la tercera revolución industrial. Y bueno, yo creo que esta vez las cosas tienen un carácter distinto.
y que no es el negocio el que está trazando la pauta. Por el contrario, al negocio le están trazando las pautas y el negocio tiene que entender las señales muy claras, que no son solamente señales, son decisiones muy claras que el negocio o la acoge o desaparece. Es decir, ya no es que el negocio va a trazar digamos, el camino, que la gran industria automovilística, ella dirá cuándo hace la transición. No, no, no. A ella le están diciendo cuándo es la transición. Y se lo están diciendo por la buena. Y vamos a escuchar cuáles son las buenas. La buena es el financiamiento disponible. No hay industria sin financiamiento. No hay industria sin financiamiento. ¿Qué está pasando con el financiamiento? Ya toda la banca internacional tiene que considerar en estos momentos, y lo está considerando, el factor climático como uno de los elementos de riesgo. Es decir, no está la evaluación de ninguna actividad económica en estos momentos exenta de el impacto que tiene en el riesgo climático. Eso es un gran avance, porque eso indica que hay limitaciones para el financiamiento de la industria. ¿Ustedes creen que por sí solo que ya 18 países donde se concentra en gran medida la industria automovilística le han puesto fecha a la última fabricación de vehículos de combustión interna? No, no es solo por voluntad, no es solo por conciencia, es porque está ese elemento. Pero hay uno que está más aterrizado todavía, mucho más aterrizado todavía. ¿Cuál es el principal capital de inversión en el mundo? El principal capital de inversión en el mundo, de inversión disponible para inversión en el mundo, el principal capital disponible para inversión son los fondos de pensiones. Estamos hablando sobre los 41 billones de dólares que representan esos fondos de pensiones a nivel mundial. En Estados Unidos solamente más de 25 billones. Bueno, ya esos fondos, los que estén en inversión en combustibles fósiles, los que estén apoyando alguna inversión en combustibles fósiles, podrán permanecer apoyándolo hasta que venza el contrato que tienen vigente. Pero no podrán, por regulaciones que ya se han tomado en Estados Unidos, por ejemplo, Nueva York, que fue la primera ciudad que tomó esa decisión, decisiones que la tomó ya el Reino Unido. Reino Unido, que estamos hablando de una quinta o sexta economía del mundo. Y en Australia ya hay una serie de decisiones claras, contundentes, en el que fondos de pensiones no pueden estar apoyando ninguna actividad que esté relacionada con combustibles fósiles. Por ejemplo, nosotros ahora estamos hablando de que vamos a hacer una planta de gas natural en Manzanillo y estamos licitando planta de gas natural en Manzanillo. Para el financiamiento de esa planta de gas natural en Manzanillo, no hay capital en el mundo ya disponible que provenga de fondos de pensiones, porque las regulaciones en estos momentos lo impiden. Entonces, ya ustedes ven que no es el negocio, que al negocio lo están enderezando. Al negocio le están poniendo, ¿por qué? Porque el capital le está sacando las alfombras. Le está sacando las alfombras el capital. Pero eso es por la parte económica.
por la parte económica, que es la parte que más influye, pero hay otra parte que también es la parte de la conciencia que está dando duro y gracias a Dios se ha ido avanzando bastante. Por ejemplo, mis hijos pueden entender, porque ellos también andan en vehículos de combustión interna, que yo ande en vehículos de combustión interna. Pero a mi nieto va a ser difícil de explicarle eso, por el nivel de conciencia que ya se está levantando en todo el mundo. Y usted puede medir ese nivel de conciencia con lo que ocurre, por ejemplo, con una niña sueca, que me refiero a Greta Thunberg, que ella es una niña, sabemos que también especial, que tiene un tipo de autismo, Asperger se llama, que ella empieza una protesta solitaria en el Parlamento sueco. Esa niña un día dijo no voy a clase hoy, y fue para la parte frontal del Parlamento sueco con un cartelito que ella hizo a protestar por el tema del cambio climático. Y era una protesta solitaria y duró un tiempo haciendo lo mismo de manera repetitiva en una protesta solitaria. Una de las más que estaban ahí con carteles, etcétera. Pero esa protesta solitaria fue ganando poco a poco adeptos. Y después otros niños y otros jóvenes empezaron a dejar de ir a la escuela para ir a acompañarla frente al Parlamento sueco el día que ella destinaba a ir a hacer su protesta. Y esa protesta pues fue creciendo al extremo de que ya para el 2018 eso era un movimiento universal que un día no sacó a una niña de clase, sino sacó a millones de niños en todas partes del mundo que salieron a la vez de clase, imitando ese ejemplo. Y la próxima fue todavía mucho más contundente. El coronavirus y la pandemia lo detuvieron todo. Pero hoy esa jovencita, esa niña, ya sabemos que en todos los foros importantes del mundo ha estado presente, en todos los foros importantes del mundo. Y esa niña, su influencia en los colegios de clase media y de clase media alta es fundamental en todas partes del mundo. Fundamental en todas partes del mundo. Es decir, no solo hay un tema que viene desde la economía, la desinversión. Ya incluso todas las empresas, en Estados Unidos, las empresas de las telecomunicaciones están en proceso de desinversión en combustibles fósiles. La empresa de la movilidad, desinversión en combustibles fósiles. Es decir, nadie está hoy invirtiendo sus beneficios. Ningún sector importante está invirtiendo sus beneficios en combustibles fósiles. Cuando estamos hablando de combustibles fósiles, ya estamos hablando de los activos obsoletos, el mayor nivel de activos obsoletos que habrá en el mundo en poco tiempo. Entonces, ya ese es un tema que está más presente y no es intangible, no es poesía, es una realidad que lamentablemente nuestro liderazgo no la está percibiendo. El presidente se apareció con un carro un día para juramentarse, etcétera, pero eso no ha representado realmente una línea del gobierno. Eso no ha representado una línea del gobierno. A la hora de la hora estamos
estamos hablando de que vamos a hacer una planta de gas. Bueno, es verdad que el gas natural es el menos contaminante de los combustibles fósiles. Eso es verdad, que es menos contaminante que el carbón, que es el menos contaminante de los combustibles fósiles. Pero usted le pregunta, por ejemplo, al IPCC, ¿qué pasa con una construcción en estos momentos de una planta de gas natural? Y la verdad es que esa planta de gas natural tendrá dificultad para conseguir financiamiento. De carbón ni se diga, ¿eh? De carbón ni se diga. De carbón, eso no es posible. Pero de gas natural, también las cosas se han limitado. Vamos a ver lo que dice el IPCC. Dice, el riesgo de inversión de esos proyectos, yo estoy hablando, digamos, del grupo con más poder en el manejo del tema climático a nivel mundial. ¿Qué dice? El riesgo de inversión en estos proyectos de exportación de gas natural licuado está creciendo porque existe una posibilidad significativa de que en los 20 años de un contrato típico, está hablando de los 20 años de un contrato típico, que aquí hay gente que pone a hablar pendejada, de que mire que un gobierno no puede hacer un contrato más allá de su periodo y que los contratos que van más allá de un periodo de una gestión son robo, son corrupción. Esa gente no sabe que no hay contrato de inversión importante que pueda hacerse para corto plazo, porque a corto plazo nadie está en la capacidad de hacer una inversión importante, llegar al punto de equilibrio y después de recuperación. Eso solamente se consigue en años. Por eso esta gente habla de que un contrato típico tiene una duración de 20 años. Entonces, repito, el riesgo de la inversión de estos proyectos de exportación de gas natural licuado está creciendo porque existe una posibilidad significativa de que en los 20 años de un contrato típico, la producción eléctrica a partir de fuentes de energía renovable sea más barata que los precios de la venta de gas natural licuado necesarios para justificar el aumento en el coste de inversión, incluso sin considerar el valor de las emisiones de gas de efecto invernadero que se enviarían. La competencia entre la producción de energía a partir de gas natural licuado y las fuentes renovables representa un riesgo para los miembros de la industria del gas natural licuado, en el sentido de que una penetración más alta de las renovables podría reducir el crecimiento de la futura demanda de gas natural. Una batería de litio costaba $1,000. Costaba $1,000. Entonces, frente a esa situación, la energía eólica, la energía solar, tenían una gran desventaja por el costo. Pero ya una batería de litio va rumbo a colocarse por debajo de los $200. Y eso se seguirá abaratando. Entonces, en conclusión, así como usted no se atreve delante de un hijo suyo, de un nieto suyo, usted ir por la calle y lanzar basura desde el carro. Usted no se atreve a hacer eso porque sería llenar de vergüenza al niño. Usted no se atreve a hacer eso. Mire, así mismo, porque, bueno, no lo quiero decir, pero eso que nosotros vemos como normal ahora, es decir, andar en un vehículo con esas emisiones, andar en un vehículo de combustión interna, en el futuro va a ser algo tan penalizado como fumar en un espacio cerrado. Como si usted sería similar a un acto delincuencial.
sería similar a un acto delincuencial en la perspectiva que se están colocando las cosas. Cambio y fuera.